Es un gusto estar con ustedes en otro videoprograma, mis amigos. El día de hoy vamos a platicar acerca de Enoch, acerca de los Nephilim, ángeles caídos y a dónde se fueron. ¿A dónde se fueron todos esos Nephilim que fueron borrados de la faz de la tierra en el diluvio universal? Muchos autores como Fortea nos dice que el diluvio universal no fue realmente en todo el mundo, no fue universal, sino fue localizado en una zona geográfica específica y no fue en todo el planeta. También nos dice Fortea y otros de la misma corriente que no hay huesos, no hay restos óseos de gigantes, y hay otra escuela que afirma todo lo contrario. Yo al final de este video programa te voy a dar mi humilde opinión y mi humilde exégesis. Me he basado en dos libros muy importantes para este video programa. El libro de Enoch y los Nephilim de J.A. Fortea y del libro Giants on Record, America's Hidden History, Secrets in the Mounds of the Smithsonian Files. Recomiendo estos dos libros, son unos librazos. Si tienes oportunidad, tienes que comprarlos, tienes que leerlos, tienes que entenderlos con los ojos correctos. Este libro de Giants de Jim Vieira y de Hugh Newman está buenísimo. Aquí nos dicen que efectivamente sí han encontrado restos óseos, que sí los hay en colecciones privadas. Y nos da un viaje muy interesante a través del mundo de los gigantes, a través del mundo de los Nephilim, que hay una escuela, sobre todo la escuela cabalista, que dice que los Nephilim eran los gigantes y que estos gigantes, estos Nephilim, son el resultado de las relaciones sexuales de Asa y Asael, los ángeles caídos, con las mujeres de la tierra. Y fue precisamente ese pecado, esa aberración de tener relaciones sexuales mujeres de la tierra con los demonios, eso fue lo que corrompió al mundo, corrompió a la tierra de manera tal que era irreversible el daño, y por eso el santo bendito decidió eliminar a esa humanidad y volver a comenzar de nuevo. Pero ¿a dónde fueron esas almas, las almas de los Nephilim? Porque sus cuerpos fueron erradicados, pero sus almas seguían vivas, son eternas, no pueden morir. Pues bueno, una escuela cabalista afirma que las almas de esos ángeles caídos están en personas famosas, en celebridades y en gentes de poder. Como lo dice el Génesis, siguen siendo personas de renombre y de poder. Personas de renombre también se puede entender como personas famosas. Y actualmente esas almas que fueron barridas, que fueron destruidas por Dios en el diluvio universal, están actualmente reencarnadas en presidentes, en gente poderosa, en gente famosa, y son las reencarnaciones de estos Nephilim. ¿Tú qué opinas? Está muy interesante, ¿no crees? Regálame un poderoso like, por favor, y cuando termines de ver este video programa, comparte el video, porque estamos en el camino a los 2000 suscriptores y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con tu ayuda, con que tú compartas estos videos, con que veas el video completo, ve el video hasta el final, porque así me ayudas muchísimo, como no tienes idea, ¿eh? El padre Fortea es toda una autoridad para hablar de demonios, para hablar de exorcismos, para hablar de estos temas místicos, estos temas esotéricos. El padre Fortea ha escrito un libro, Enoch y los Nephilim. Este es el estudio más detallado sobre Enoch, los ángeles caídos, Nephilim, enaquitas, refaitas y emitas en los pasajes bíblicos. Ciertamente es un libro muy completo, pero como siempre, discrepo de algunos puntos que yo encuentro bastante cruciales y esenciales. José Antonio Fortea es sacerdote y teólogo especializado en demonología. Cursó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. Se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Especialidad de Historia. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares, en Madrid, y en 1998 defendió su tesis de licenciatura, El exorcismo en la época actual, dirigida por el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Ha escrito varios libros como El Summa Demoníaca, Exorcística, Historia del Mundo Angélico, Tratado sobre las Almas Errantes o Enoch y los Nephilim. Aquí
nos presenta en este libro una historia bastante interesante. Nos platica que en el texto del Génesis es un libro que yo he estudiado también a profundidad. En el libro del Génesis nos encontramos con los siguientes versículos que han llamado poderosamente la atención en todos los tiempos. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie del suelo y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se escogieron mujeres entre ellas. Dijo entonces el Señor: mi espíritu no durará por siempre en el hombre porque es carne, solo vivirá 120 años. Por aquel tiempo había gigantes en la tierra, e incluso después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos, estos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre, héroes de antaño como Aquiles. La palabra que en casi todas las traducciones de la Biblia se vierte por gigantes en hebreo es Nefilim, que procede de la raíz nefal, que significa caer, y se denomina así porque son hijos de los caídos, es decir, de los ángeles caídos, o porque cayeron, es decir, porque desaparecieron, hijos de Asa y Asael. En las traducciones se les llama gigantes, porque la tradición judía afirma que eran tales. Sí, por supuesto, y aquí en esta traducción se le tradujo como famosos, hombres de gran fama. La traducción hebrea literalmente es gigantes. Hay que separar también cuando en la Torá habla hijos de Dios, hijos de hombre. Hijos de Dios se refiere a hijos de Elohim, que tienen una parte humana y otra parte divina, como serían estos, los Nefilim. Y los hijos del hombre, los hijos de Adán, seríamos todos nosotros, seres humanos comunes y corrientes, con chispa divina, sí, pero somos hijos de hombre, no somos hijos de Elohim. Antes de continuar con el videoprograma, suscríbete al canal si aún no te has suscrito, toca la campanita y activa las notificaciones. Está claro que las inteligencias que sirven a Yod-Heh Vav-Heh no pueden pecar, así que entre los hijos de Dios solo pudieron ser los demonios, los ángeles caídos, los que pudieron cometer tal acción. Pero hay un problema: ¿puede un espíritu sin cuerpo sentir la pasión de la lujuria? La respuesta es no. La atracción sexual únicamente es posible entre seres corporales, pues se trata de algo biológico. Un demonio no puede sentir ni hambre, ni sed, ni sueño. Ahora bien, la degradación de esos seres espirituales los llevó a preguntarse qué se sentiría en el placer sexual, y se esforzaron en mirar a hombres y mujeres con esa visión carnal. Un demonio no puede sentir hambre ni sed, pero sí puede sentir hambre espiritual y sed espiritual, y puede sentir un fuego que le quema, pero ese fuego no es corporal, es un fuego espiritual. De esa manera, el demonio eterno, hambriento de placer, eterno insatisfecho, hizo lo posible por imaginar qué se sentiría en ese placer. Pero aquello era como el esfuerzo de un ciego de nacimiento por imaginar los colores. Si me entiendes, ¿verdad? También hay ancianos que ya biológicamente hablando no sienten el más mínimo impulso sexual. Su cuerpo no reacciona de ninguna manera ante ningún estímulo, y sin embargo hay ancianos que fantasean con todas las fuerzas de su voluntad, tratando de experimentar lo que sintieron alguna vez en su juventud. Y esa hambre por fantasear los lleva a intentarlo, sea con la pornografía o con prostitutas, y en algunos casos incluso de modo obsesivo, y a pesar de no obtener ningún placer físico, ni el más mínimo, toda su satisfacción se reduce a la imaginación, sí, a la imaginación de sus pobres mentes. Eso mismo pienso que sucedió con los ángeles condenados, mis amigos. El texto del Génesis se fija en las mujeres solamente porque serán ellas las que parirán esos Nefilim, pero el esfuerzo de parte de los ángeles caídos por gozar de la lujuria sin ninguna duda se aplicaba hacia las mujeres y a los varones por igual. En un momento dado dieron un paso adelante los ángeles malvados y se mostraron con aspecto humano tangible, y ya no solamente lo imaginaron, sino que tuvieron contacto sexual con los humanos. Pero ¿por qué Dios permitió tal cosa?
Dios permitió tal cosa según el Zohar para ensalzar al hombre. Cuando Dios, Yod-Hei-Vav-Hei, creó al hombre, lo hizo en compañía de todos los demás dioses, de todos los demás Elohim. Y es un Dios tan humilde que les pidió ayuda y los consideró, les pidió consejo, no porque él necesitara ayuda, no, sino porque él, el santo bendito es toda humildad, es un rey tan humilde que se tiene que ocultar para que nosotros existamos. ¿Por qué lo permitió Hashem? ¿Por qué lo permitió Dios? Para ensalzar los niveles del hombre, porque cuando Dios creó al hombre, Asa y Asael, los ángeles, se pusieron celosos y dijeron: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Va a pecar, te va a traicionar. Y el santo bendito es, en un duelo de inteligencias, por así decirlo y por así expresarlo para que nuestras mentes lo entiendan, responde: ¿y tú qué? ¿Tú qué eres? Tú pecarías muchísimo más, muchísimas veces más que el hombre. Y le responde Asa y Asael: eso no es cierto, yo puedo derrotar a la mala inclinación. Y Hashem le respondió: ¿en serio puedes derrotarlo? Pues órale, baja a la tierra y demuéstralo. ¿Y qué fue lo que hicieron los ángeles? Destruyeron la tierra, la hicieron pedazos. Y el hombre, ahí humildemente, tuvo que reconstruir el planeta después del diluvio. Eso fue. Por eso todo tiene una razón, todo tiene un porqué, nada es al azar. Y esto viene en el Zohar y viene en otros libros sagrados, y hay que leerlos todos y hay que entenderlos todos para poder acercarnos un poquito a lo que es la verdad. Y escucha en tu alma y tu corazón, sabes que es verdad. Pero más allá de la lujuria, ¿cuál es el verdadero pecado? Más allá de la ingratitud, ¿cuál es el verdadero pecado? Fue utilizar los nombres divinos, estos nombres impuros que Enoc lo conocía. De hecho, Enoc fue el primero en fundar la primer escuela de Cábala, según la tradición esotérica judía. Hay dos puntos que yo quiero hacer énfasis del libro de la Fortea de Enoc y de los Nefilim, donde no me cuadran, no me terminan de cuadrar porque sé que no es cierto. Primero que nada, el diluvio universal, Fortea lo refiere como una zona específica, una zona donde se encontraba Mesopotamia. Yo creo que el diluvio universal fue efectivamente ahí en Mesopotamia y en todo el mundo, porque en todas las civilizaciones hay registros de una gran catástrofe natural que prácticamente barrió con una enorme parte de su población, y en todas las civilizaciones está el mismo hecho. Eso es algo que no se puede dudar. La segunda cuestión que no estoy de acuerdo en el libro de Enoc y de los Nefilim es que el sacerdote dice que no hay restos de gigantes. Pues sí, sí los hay, mis amigos, y a esto va la segunda parte de este video programa. Si te está gustando, regálame un like, por favor, y cuando termines este video, por favor, compártelo porque me estás ayudando mucho a crecer. Y ahora vamos a ver la segunda parte del video programa, donde te muestro algunas evidencias de estos gigantes. Tenemos que ser realistas. Un gigante, ¿cuánto estamos hablando de cuántos metros se necesita para ser considerado un gigante? Muchos autores los consideran de hasta 3 metros y de hecho creen que los Nefilim medían 3 metros, no más, porque si hubieran sido más grandes, si hubieran sido colosos, hubiera sido muy difícil que estos fueran militares, que estos fueran estrategas, que estos fueran guerreros. ¿Por qué? Porque sus movimientos serían torpes, lentos y eventualmente tenderían a la extinción. Y tomemos un ejemplo de un Refaim muy famoso que era Goliat. Goliat era un Nefilim de la familia de los Refaim. Y viene la escritura que él utilizaba una coraza de bronce, un escudo, una lanza, un casco realmente muy pesados. Y si hubiera medido este Goliat más de 3 metros, realmente no hubiera podido con tanto equipo. Sus huesos hubieran sido muy frágiles. Realmente, mientras más colosos hubieran sido, más débiles hubieran sido. Si me explico, los gigantes no son colosos. Está clarísimo que 3 metros parece una medida razonable para que esos hombres no fueran excesivamente torpes al moverse. Cuanto más altura, más torpeza, pues a más altura relativamente el peso de los huesos es mayor. Un ejemplo, la jirafa no corre muy rápido ni puede resistir mucho tiempo. De hecho, hasta la hiena sigue siendo muchísimo más pequeña, alcanza una velocidad igual a la de la jirafa. Los científicos que estudiaban jirafas en estado natural descubrieron que para sus investigaciones no podían perseguir mucho rato con sus vehículos a una jirafa, porque si lo hacían, las pobres caían muertas con un ataque al corazón. Por todo lo cual, 3 metros, mis amigos, es una altura adecuada para que los Nefilim fueran guerreros.
Pero más altura los haría mucho menos eficientes. Observamos que entre los animales terrestres la evolución no ha mantenido de manera exitosa especies grandes, mis amigos. Las poquísimas excepciones que encontramos hoy en día en la naturaleza lo son a costa de una mayor torpeza y lentitud. La Biblia no dice que los Nefilim fueran colosos. Las dos únicas referencias que se dan en las escrituras colocan a estos humanos en el entorno de los 3 metros. Un coloso, por ejemplo, de 7 u 8 metros de altura, necesitaría un corazón mucho más voluminoso dentro de su caja torácica y ya no valdría la misma proporción. Pero el mayor problema estaría en las piernas. Por muy musculosas que fueran, sus huesos se encontrarían con problemas mucho más graves que los que han tenido las 5 personas que en tiempos recientes se consta que han superado los 2.5 metros, los cuales acabaron padeciendo grandes problemas de huesos. Además de que ninguno de ellos llegó a la vejez. El hombre más alto que se tiene constancia tuvo 2.79 metros. Y helo aquí. Así que repitamos una vez más que nunca existieron colosos. La Biblia habla de los Nefilim y estos debieron de tener 3 metros de altura según la misma Biblia. También podemos hablar de gigantes, pero de gigantes entendidos en estas dimensiones. La última cuestión, y regresando a la altura de Goliat, lo repito, no pudo ser una persona que padeciera un desarreglo hormonal que le produjera gigantismo, mis amigos. La razón es que las personas con gigantismo sufren de problemas de movilidad, precisamente porque no estamos hablando de una raza alta, sino de una enfermedad. Y el caso de la altura de Goliat no se debe a una enfermedad. Goliat no tenía gigantismo, pues llevaba una armadura extremadamente pesada, y lo encontramos en Samuel 17 del 5 al 7. Dice: llevaba un yelmo de bronce en la cabeza y vestía una coraza de escamas de bronce que pesaba unos 60 kilos. Llevaba grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce en la espalda. El asta de la lanza era semejante a un enjullo de tejedor y su punta de hierro pesaba unos 6 kilos. El escudero caminaba delante de él. Samuel 17, 5 al 7. Así, mis amigos, que sin contar ni el yelmo ni la lanza, entonces teníamos que portaba sobre su cuerpo 78 kilos de peso. Y ya solo por eso tenía que ser una persona bastante fuerte, ¿no creen? Y dado que se produce un reto al ejército hebreo, queda claro que se trataba de un gran guerrero, era la élite, no de un hombre alto, torpe, no. Tal tesis de un desorden hormonal, de algunos que aseguran que estos son enfermos que padecen de gigantismo, queda descartada. Es otra raza, mis amigos, simple y sencillamente es otra raza. Flavio Josefo, uno de los historiadores más importantes de todos los tiempos, el que moriría cerca del año 100 después de Cristo a los 63 años. Uno de los logros más importantes de Flavio Josefo fue unir él mismo las tradiciones del judaísmo y del helenismo. Un gran traidor para muchos judíos ortodoxos, porque al hacerlo logró crear un vínculo entre la Roma secular y la fe bíblica. Flavio Josefo, el historiador, decía que en aquellos tiempos había una raza de gigantes quienes habían tenido un cuerpo tan largo y físicamente eran tan diferentes que nuestros ojos encontrarían una sorpresa enorme al verlos. Flavio Josefo, de hecho, asegura que en esos tiempos los huesos de gigantes eran exhibidos como show a todo aquel que pudiera pagarlo. Sí, aunque usted no lo crea. Y de hecho, aquí te voy a compartir otra noticia. Te voy a compartir este artículo, te lo voy a dejar aquí en la pestañita, en el primer comentario, para que lo cheques con un cafecito, donde descubrieron huesos de gigantes en China. Y no solamente en China, mis amigos, también lo han hecho en Estados Unidos, también los han hecho en Europa. Hay descubrimientos de estos gigantes por todo el mundo, por lo cual se derrumba la teoría del padre católico. Hay descubrimientos en todo el mundo, mis amigos, y esto que estás viendo aquí son los esqueletos humanos gigantes encontrados en China y que tendrían más de 5.000 años. Y la estatura de estas personas, mis amigos, inusualmente altas, estaban en 1,90 metros. Según los científicos que descubrieron, el hallazgo fue realizado durante las excavaciones que tuvieron lugar cerca de la localidad de Jinan.
en el 2016. Los científicos en el 2016 hasta ahora han encontrado ya fragmentos de más de 100 edificios, más de 200 enterramientos y alrededor de 20 fosas sacrificiales. Es decir que sí, los gigantes ofrecían sacrificios, aparentemente. Según los investigadores, los habitantes de ese sector tenían abundantes alimentos, desarrollaron su propia agricultura y se dedicaban al cultivo de cereales y cerdos. Y por qué no, también su propia religión. Dime tú, ¿qué opinas? Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Y qué es lo que pasa con el Smithsoniano? Durante los últimos años ha surgido una gran controversia acusando al Instituto Smithsoniano por encubrir el descubrimiento de cientos de esqueletos gigantes encontrados en los montículos indígenas de los nativoamericanos. Jim Vieira es uno de los pioneros en dar a conocer cientos de historias sobre esqueletos gigantes luego de que se interesara en el tema al visitar varias cámaras de piedra en el norte de los Estados Unidos. Hasta la fecha, Vieira ha recolectado cerca de 1500 artículos de periódicos y libros publicados entre el siglo XIX y principios del siglo XX, y en los registros está escrito que los esqueletos tienen un tamaño que va desde los 2 hasta los 5 metros de altura. Vieira comenzó a publicar los artículos uno a la vez cada día en su página de Facebook llamada Your Daily Giant, y subsecuentemente, tras varias publicaciones con muy buena acogida, los escépticos blogueros no se hicieron esperar. Uno de los detractores, Jason Colavito, sugirió que esto fuera gigantismo, que no fueran gigantes. Hay investigaciones inclusive realizadas por el Smithsoniano entre 1887 y 1894. Se detallan los hallazgos producidos en estos montículos, mis amigos, y el instituto descubrió 17 esqueletos cuya altura rondaba los 2 metros o más, y el más grande que figura en los registros es de 2.43 metros. La mayor concentración de estos gigantes parece ubicarse en el Valle de Kanawha, West Virginia. Interesante, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado de este video programa. Si te gustó, por favor regálame un like y comparte este video en todas tus redes sociales, y quizás pueda hacer una segunda parte. Si este video llama la atención, tiene muchos likes, quizás haga una segunda parte y nos metamos más a fondo en el tema del Smithsoniano y los gigantes. ¿Qué te parece?